Alguien al fin te ganó, Pablo, y fue Joaquín. ¿Cómo andan todos? Se van incorporando de a poco. Ahí está Joaquín, pero un campeón de la puntualidad. Vamos a buscarlo y mientras charlamos un rato, que se vayan incorporando todo el mundo. Joaquín, Hola, buenas. ¿Cómo muy va? bien, Voy a subir esto para que se vea mi horrible cara. ¿Cómo estás? muy bien, ¿tú qué tal? Bien, bien, acá 5 de la tarde, allá serían las 10 de la Aquí son noche. las 10, sí. Las 10. Te interrumpimos el sueño, te acostás No, temprano, tarde. todavía no hay ni cenado. Aquí en España somos muy tardones para comer, cenar y acostarnos. Bueno, acá también, acá es legendario, capaz que viene de nuestros antecesores, que son ustedes, Puede ser. que acostarnos muy tarde y hacer las Eh, cosas siempre a último momento. Por lo menos los es- argentinos siempre dejamos las cosas para último momento. Pero bueno, ahora a cenar y después, bueno, vaya uno a saber qué, a hacer colodión. no, ya hoy lo dejamos, pero sí, sí. Buenísimo. Bueno, primero, muchas gracias. Estamos hablando con Joaquín Paredes de España. Muchas gracias por aceptar la invitación, por charlar con nosotros, conmigo particularmente, pero bueno, yo hablo en plural porque hay mucha gente que está interesada, mucha gente que al saber que iba a hablar con vos se interesó, que te admira mucho, y admira tu trabajo desde acá, desde Argentina, desde otros lugares, por supuesto. Así que primero debo agradecerte, como agradezco a todos, la buena onda y nada, que estés Nada, charlando con nosotros un rato. gracias a ti, para mí un placer pasar un ratito contigo y con el que se quiera apuntar, o sea que yo encantado, vamos. Así que te lo Bueno, agradezco. ya sabes la temática como es esto, no queremos saber nada de fotografía, sino cosas muy íntimas tuyas. Estuvimos haciendo una investigación, gente, ex novias hablaron de ti Ah, y bien, esas bien. cosas, sí, 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 sí. Así que si tenés un pasado turbio, para nosotros es mejor, va a ser más interesante la charla. Pero bueno, primero, antes que nada, inauguro, como todas las veces, 5 de la tarde son acá, ¿eh? Pero es viernes, Ay, así que salud, así que como bienvenido. todo lo que pase de las 12 ya se puede. Ya está, es como lo veremos. No hay que alimentarlo después de las 12, siempre es después de las 12. Contame un poco, así arrancamos más o menos la charla. Ujú. Contame cómo fue tus inicios en la fotografía. Porque es muy interesante saber, todas las charlas van enfocadas a el ser humano que hay en un fotógrafo, Mm, sí. más que en la técnica y esas cosas. Pero ¿cómo te encontraste con la fotografía? Pues en realidad ha sido parte de mi vida desde que era muy pequeño. Recuerdo siempre, alguna vez lo escribí por ahí en plan, un post un poco humorístico. La primera vez que cogí una cámara fue una excursión, no sé, tendría 7 8 años. Y mi madre me dio una cámara que tenía ella y me la llevé de excursión. Era una cámara que no tenía ni fotómetro ni nada, era telemétrica y enfocabas un poco a ojo, en fin. Y me lo pasé bien, no salió nada porque la cámara no funcionaba. No tenía Pero ni un bueno, rollo. sí, pero me gustó mucho y desde entonces siempre he tenido una cámara en mano. Luego, cuando ya tuve 13 14 años, me compré una cámara reflex y ya empecé, bueno, a aprender un poco más en serio fotografía y a comprarme objetivos y demás. Y en realidad eso siempre ha sido parte de mi vida. Hubo aquí unos años en la universidad que la dejé un poco de lado, pero luego ya me entró otra vez el gusanillo y ya
pasé pues eso, a hacer un gran formato y a poner el laboratorio en casa, en fin, un poco ya más... ¿Y tuviste una instrucción académica en lo que es No, la fotografía o autodidacta? no, qué va. Yo estudié aparejadores y arquitectura, bueno, arquitectura técnica y arquitectura, y no llegué a acabar. Ya cuando me quedaba muy poquito me enganché con lo de la fotografía y al final lo acabé dejando todo. Y nada, pues en realidad estoy contento. Que, bueno, fue una decisión un poco así repentina, pero bueno, la verdad es que lo tenía que hacer. Así que, ¿A qué edad fue la encrucijada? eh, Vino el era- diablo y te dijo o arquitectura o la o- fotografía. pues no sé, sería los 27 más o menos, yo creo. Sí, cuando dije ya se acabó, no puede ser más, así que Claro. bueno. ¿Y encontraste alguna piedra en el camino de esa decisión que tomaste el dejar una carrera que todos Ya, toman como políticamente correcta o con lo que se debe hacer, comillas, a eso, sí, y una sí, carrera artística un poco más compleja? En realidad, no. La gente siempre me ha apoyado bastante, mis padres, mi familia. Pero es verdad que es duro porque, bueno, al final pasan muchos años sacrificados estudiando una carrera y cuando te das cuenta tarde de que eso no es lo que quieres hacer, al final, bueno, cuesta y es duro, pero bueno, ya está. Tomé la decisión y la verdad es que no me arrepiento. Claro, Eh, Momentos duros también de, o de ser fotógrafo y sobre todo con lo que yo hago, que, bueno, no claro. vivo de hacer fotos comerciales, ni de bodas, ni de nada, pero en general la verdad es que muy contento con cómo salieron las cosas, así que genial, sí. ¿Sentís que esa decisión fue tardía o fue en el momento justo? Hablo porque quizás a tus 27 años decís hoy, viendo todo ese camino recorrido, se te ocurre decir, si hubiese arrancado antes, quizás estaría en una evolución mucho mayor. Todos sabemos que la fotografía, más con los procesos antiguos y tu técnica, que ahora lo vamos a contar, lleva un proceso de tiempo de aprendizaje, fórmulas, prueba y error, sobre todo error y error y error, hasta llegar a un punto, a un punto que estás hoy, que todos te envidiamos, por supuesto. Pues en realidad, sí, es inevitable pensarlo, ¿no? Que si hubiese empezado antes, pues probablemente tendría las cosas, ahora mismo estaría más tranquilo y tendría ya más proyectos hechos y demás. Pero en realidad creo que si hubiese empezado con 18 años a hacer fotografía, no hubiese empezado a hacer colodión, a hacer daguerrotipos, a hacer albúminas. Al final es más probable que hubiese acabado haciendo bodas que, que trabajo. Entonces Qué creo interesante que lo que decís. Por qué razón crees que esa madurez, si es madurez, no sé cómo llamarlo, te llevó a yo creo un que proceso diferente al que está el camino habitual que uno hace en la fotografía? yo creo que sí que en parte es madurez, ¿no? Y ya buscas cosas diferentes de lo que buscas cuando tienes 18 años y bueno, al final la arquitectura también tiene una parte artística importante y tienes que ejercitarla, ¿no? Entonces yo creo que sí, por un lado la madurez y por otro lado que, bueno, cuando tienes 18 años y a lo mejor eliges estudiar fotografía, la salida más fácil es directamente pues ponerte a trabajar de algo que dé dinero, Claro. por así decirlo. Entonces, bueno, es verdad que cuando eres más maduro y tienes, por así decirlo, ya un carácter formado, le echas un poco más de narices a la historia y intentas hacer, marcarte el camino que tú quieres, ¿no? No el fácil o el que sigue todo el mundo. Entonces, creo que, vamos, sinceramente, creo que si hubieses sido fotógrafo a una edad mucho más temprana, no estaría haciendo esto, seguro, vamos. Claro. ¿Y la carrera de arquitectura te ayudó en la fotografía? ¿En algo? ¿En lo más mínimo o Sí, yo creo algún que detalle, algo? Yo creo que mucho, sobre todo en la carrera de arquitectura, las asignaturas de proyectos son muy exigentes
a la hora de desarrollar un proyecto. Entonces tú tienes que hacer tu toma de datos, tienes que plantear una teoría que quieres desarrollar en ese proyecto y luego darle forma visual y espacial y arquitectónica y demás. Entonces yo creo que ese proceso tan duro y tan exigente en arquitectura sí que me ha ayudado mucho a seleccionar qué quiero contar, cómo lo quiero contar, hacer un trabajo previo de investigación. Entonces, creo que en ese aspecto sí que me ha ayudado bastante. Sí. Claro. ¿Cuántos procesos, solo para saberlo y envidiarte, cuántos procesos crees que sabés o realizás? Mejor dicho, voy a reformular la pregunta, ¿cuántos procesos realizás? Procesos de Eh, fotografía, por supuesto. no lo sé, nunca los he contado. No sé, habitualmente daguerrotipos, colodión, albúminas, placas de gelatino bromuro, también ando liado, platino paladio, no sé, cianotipias también, cianotipias sobre vidrio. Carbón quiero empezar, pero todavía no me he puesto con él. Pero bueno, sí, todo lo que puedo. Lo que pasa es que Claro. yo también soy muy exigente, me exijo mucho y hasta que no tengo un proceso, hasta que no tengo perfeccionado el proceso, no empiezo a crear con él. O sea, para mí es práctica, práctica, práctica y cuando lo dominas, entonces es cuando puedes empezar a pensar qué hago con esto. Claro, Pero, bueno, sí. esa, esa es una pregunta que me parece interesante para hacerte, porque si bien todas las personas que hemos entrevistado, que he entrevistado en este periodo de tiempo de cuarentena, de que me aburro y arranqué preguntándole a la gente si quería hablar de un No, rato conmigo, eh, hablé con muchos fotógrafos que hacen mucho laboratorio y procesos antiguos. Y la pregunta es recurrente. ¿Sentís que disfrutás más el laboratorio, el saber la técnica, o disfrutás aplicar esa técnica en pos de una imagen que está en tu cabeza y la querés generar? Sí, hombre, yo sí lo tengo claro, para mí es lo importante, aparte del proceso, pero es el proyecto, es la imagen y es lo que consigues con ella. Eh, lo otro, bueno, a mí me resulta muy satisfactorio y tengo una mentalidad siempre pues investigadora y de intentar pues perfeccionar cosas, investigar cosas nuevas, procesos nuevos, pero en realidad siempre es con el objetivo de a ver qué puedo hacer con esto. O sea, a mí meterme en el laboratorio a hacer un proceso por el hecho de hacerlo me gusta, pero no es el final, no es Claro, la final. claro. Eh, Luego es verdad que también, como necesitas hacerlo, sí que salen eh, otras aplicaciones de esos proyectos, ¿no? Por ejemplo, yo nunca me hubiese planteado, cuando yo empecé, dar, por ejemplo, talleres a gente de conservación, de fotografía y de museos y demás. Pero claro, es verdad que eso es otra rama que surge a partir de poder usar estas técnicas para mis proyectos y claro, la gente que lo ve también está interesada en aprenderlos para otras aplicaciones. Y la verdad es que es muy interesante y se ha convertido también en una parte muy bonita y muy satisfactoria en la que he conocido a gente maravillosa. Así que Claro. todo tiene Qué muchas bueno. ramas, pero en Y resumen para mí es hacer proyectos. mencionaste algo anteriormente sobre la frustración que a veces te sucede. ¿Cómo la manejás? ¿Sentís que alguna vez no te salía algo? ¿Tiraste todo? ¿Tuviste el Eh, momento de bronca de decir, bueno, destruyo sí, todo sí, esto, agarro una digital o me voy a ver televisión, no no sé, tanto, cualquier cosa? no lo he llegado a hacer. Sí, Queremos hay saber veces esos que detalles para ver si sos humano o no. lo soy. Lo que pasa es que, o sea, momentos de frustración y de madre mía, ¿qué estoy haciendo? Con estos procesos yo creo que sí son inevitables. Sobre todo la gente que es muy perfeccionista, como soy yo. No perfeccionista en plan quiero hacer imágenes perfectas y placas perfectas, sino las que yo quiero, ¿vale? Eh,
es muy complicado llegar al resultado que uno quiere con este tipo de procesos, porque al final, por mucho que lo conozcas, siempre hay algo que puede fallar. Eh, y sí, te cabreas, tiras placas y apagas el laboratorio y ya vuelvo mañana o cuando sea. Y bueno, también tienes días felices en las que sales contento y compensan los otros, ¿no? Pero sí, sí. ¿Y, y tu método de estudio para aprender estas técnicas, cómo fue? ¿Aprendiste con algunos profesores? ¿Leíste autodidacta? ¿Te fuiste equivocando y aprendiendo? Principalmente autodidacta. Creo que el único taller que hice de este tipo de procesos fue de daguerrotipo. Y bueno, al final son los talleres, es una introducción a un proceso y está muy bien porque te ahorran tiempo, pero al final el trabajo en casa lo tienes que hacer tú, de leer, investigar y hacer pruebas y bueno, hasta que coges pues, confianza y consigues lo que tú quieres, ¿no? Pero Claro. no, todo autodidacta. Vamos, autodidacta, quiero decir, hay libros, o sea, Sí, sí, libros sí. marcando paso a paso lo que tienes que hacer. Entonces, bueno, Bueno, muchos comparan esto, esta técnica de proceso antiguo, como el colodión o el daguerrotipo, como el cocinar, como la sí, cocina. Es sí. un poco eso. A mí cuando gente, sobre todo en los talleres y eso, digo, pero tú sabrás mucho de química, digo, no, digo, si esto es A, B y C, o sea, en realidad, hombre, salvando las distancias, no, porque por ejemplo, yo que sé, el colodión es un proceso súper complejo y tiene muchísimas variantes, muchísimas cosas que puedes cambiar, químicos que puedes sustituir por otros, en fin. Salvando las distancias, yo siempre les digo que esto es cocina. O sea, yo tengo una receta, la sigo y dependiendo de lo que consiga, varío unas cosas, varío otras. Pero en realidad, bueno, o sea, no es nada tan complejo. Hay mucha gente que quiere vender este tipo de procesos como algo de magia que es imposible hacer y que son auténticos gurús, pero en realidad esto es nada. Recetas, trabajo y ya está, y no tiene más. ¿Sos purista en las recetas, en las fórmulas, para ser exacto? Porque, no sé, estamos viviendo en 2020, no estamos en 1840, cuando arrancaba todo, y obviamente la química se ha modificado, si bien los materiales elementales son los mismos, la naturaleza es así, pero el conseguirlo en un mundo de compra y venta de cosas, a veces se complica. No sé cómo es la cuestión en España, supongo que es un poco más sencillo, creo, no sé, que en Argentina con respecto a los químicos. ¿Seguís a rajatabla o vas probando fórmulas que te resultan en base a una imagen que querés obtener? Yo, bueno, con respecto a los químicos, aquí no hay problema, es muy fácil conseguirlo todo, o prácticamente todo. No tenemos restricciones de ningún tipo. Yo sé que, por ejemplo, en Colombia, Camilo tiene mogollón de problemas para conseguir según qué químicos, porque no los venden, el éter, el no sé qué, el ácido sulfúrico. Aquí esos problemas no los tenemos, por suerte. Y con respecto a las recetas, pues bueno, siempre partes de una base que, bueno, pues que está en algún libro o algo, pero luego a mí sí que me gusta investigar y variar y probar. Por ejemplo, procesos como el colodión, que están muy documentados, que hay mucha documentación histórica, de ahí se puede sacar muchísima información. O sea, tú cuando empiezas tiendes a hacer pues, la cosa más estándar que puedas y luego cuando vuelves a releer esos manuales vas viendo información que en un principio era como leer chino para mí, pero luego son las Claro. partes más interesantes de los manuales, ¿no? Y a partir de ahí sí que pues vas probando y vas investigando y es lo que te da pie a seguir un camino u otro. Pero sí, me gusta probar mucho y hacer guarrerías si puedo siempre. ¿Alguna de esas te salió muy mal? Me refiero no a que la imagen no salga, sino que te contaminaste algo. Hablemos un poco, me gustaría, porque la gente cree que hacer estos procesos es ir a una química, comprar un par de cosas con las manos limpias, mezclar,
amasar y después irse a comer. No, Aclaremos no. que es una técnica que se utilizan químicos muy peligrosos que pueden dañar muy feo al cuerpo humano. O sea, Sí, ¿alguna vez te total. equivocaste? No, ¿Te no, pasó algún yo accidente que estás vivo estás? con Así respecto que al sobreviviste. manejo de los químicos y almacenaje, uso y demás, y las incompatibilidades de unos con otros, soy muy respetuoso y siempre ando con mucho cuidado porque, bueno, en realidad eso, trabajamos con químicos que pueden ser peligrosos, pero es que mezclar lejía y amoníaco es peligroso y son dos químicos que tenemos en casa para limpiar. O sea, en realidad hay que conocer bien qué puedes usar y qué puedes mezclar. No, nunca he tenido ningún accidente así peligroso ni nada, pero sí, es cierto que hay que ser muy cuidadoso y hay que tener mucho cuidado. Y efectivamente Claro. esto no es ir a la droguería y comprar dos cosas, mezclarlas en casa y ya. O sea, por ejemplo, igual los daguerrotipos, pues yo los plateo incluso, empiezas por una chapa de cobre o de latón o lo que sea y lo hago todo. Entonces, eso, bueno, al final son cosas que llevan mucho tiempo de aprendizaje y las manos siempre sucias. O sea, eso de las manos limpias, ¿no? Nunca comiendo una pizza mientras haces daguerrotipo. Aclaramos eso. Nunca. Efectivamente, laboratorio nunca comida. Nunca comida. Muy bien. Cuando eras chico, ¿te gustaba la química? Porque a mí me pasa de que con esto de la fotografía química que utilizamos hoy en día, digo, cuando era joven no me interesaba nada las clases de química y porque me tiraban las fórmulas que no tenían ninguna representación. ¿Vos ya de pequeño eras alguien que te interesaba esto de la química o realmente no te interesa capaz la química y te interesa la imagen y bueno, es una cuestión anecdótica saber un poco de química? Sí me gusta. De hecho, la primera carrera que empecé a estudiar fue física. O sea que sí, Claro, siempre me ha gustado el mundillo. Eh, pero bueno, en realidad es algo complementario. O sea, no, hay gente que entra en el laboratorio de fotografía porque le gusta enredar con los químicos y le gusta ver qué pasa. A mí me gusta, pero no es mi objetivo principal. Pero bueno, sí, siempre he tenido curiosidad por la ciencia, siempre he sido muy enreda y siempre he estado mezclando cosas en casa y claro. haciendo experimentos, sí, sí. De todas las técnicas que utilizabas, tanto de copias como de toma directa, sé Sí. que te voy a poner en un compromiso y sé que me vas a responder, me gustan todas, pero uno siempre tiene un corazón reservado para algo especial. O cuál fue, en realidad, si querés, te reformulo la pregunta, ¿cuál es la técnica que más alegrías te dio? Hombre, yo creo que la que más alegría sin duda ha sido el colodión desde siempre y creo que probablemente sea mi proceso favorito. Entre el daguerrotipo y el colodión, eso es a quién quieres más, a papá o a mamá. Yo creo Claro, el papá y que... mamá. O sea, el agarrotipo sería uno de los dos, o mamá o Exacto, papá. Claro, sí, sí. Pero creo que el colodión para mí tiene unas posibilidades estéticas que no tienen otro tipo de proceso. Eh, Puedes hacerlo sobre muchos materiales, puedes jugar con transparencias, con veladuras, puedes disolver imágenes con ácidos, puedes, en fin. Tengo algunos colodiones que he hecho con corrientes eléctricas, o sea, es muy versátil y estéticamente es muy atractivo, ¿no? Puedes superponer eh, diferentes placas transparentes y jugando, formando imágenes con diferentes placas, en fin, para mí es un proceso muy versátil, entonces yo creo que el colodión es claro. el que me desenvuelvo más fácil, quiero decir, Siendo, con mi siendo visión un, claro, siendo un fanático de Nikola Tesla, me llamó mucho la atención eso que dijiste del colodión con electricidad. ¿Podés contarnos un poco? Así, a grandes Bueno, rasgos.
Al final es simplemente una corriente eléctrica que excita los haluros de plata, igual que los excita la luz. Claro. Entonces, bueno, pasas una corriente por una placa húmeda, claro, y luego revelas normal y aparecen imágenes, parecen como si fueran, no sé decirte, tengo por ahí alguna imagen, pero es que ahora mismo no te la puedo enseñar, porque Claro, está guardada. genera una imagen en particular, o sea, no es un proceso, de, por ejemplo, revelado, es No, 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 solamente, no. claro. El revelado es después, o sea, la electricidad crea una imagen latente que no se Mm. ve, simplemente pones la electricidad y no sabes qué ha pasado. Y luego en el revelado es cuando aparece la imagen. Y la verdad es que es bastante atractiva, es como si fuera una nebulosa de estas de estrellas, o sea, es una Claro, cosa así. qué bueno. ¿Sentís que hay, eh, esto es mi apreciación propia? O sea, sé Ujú. que los procesos antiguos, tanto como el colodión, como el daguerrotipo, ahora está tomando más vida el daguerrotipo. Hay varios amigos que lo están haciendo y otros procesos, pero ¿sentís de que estas técnicas antiguas van a perdurar en el tiempo? Que van a trascender a los Joaquín Paredes, a todos los grandes fotógrafos que están utilizando técnicas antiguas. ¿Va a haber postas que sigan con esto? Sí, yo creo que tiene muy buena salud la fotografía química hoy en día. Es verdad que un poco... a lo mejor ahora creemos que hay más de la que había y probablemente haya bastante más de la que había hace 10 años, pero en realidad todo este revival empieza como en los años 80, que es cuando empiezan un poco a recuperar este tipo de procesos y a darle una visión artística, no solo de recuperación histórica del proceso, sino a hacer procesos, o sea, proyectos, perdón, con estos procesos, que para mí es lo realmente interesante. O sea, hacer un colodión bien hecho y como se hacía en el siglo XIX está muy bien y para aprender es lo que se debe hacer porque es como empiezas a controlar qué hace cada químico, cómo funciona y demás. Pero lo interesante es dar una visión contemporánea de esa técnica, de ese proceso. Y eso lo hace muy poca gente. Y creo que es un error, ¿no? Yo sé que mucha gente practica este tipo de procesos por pura afición. Y yo, un aficionado que le gusta hacer sus imágenes, sus retratos de su familia y tal, me parece perfecto. Pero luego hay gente que intenta meterse un poco en el mundo artístico y le falta esa intención un poco de llevar más allá la técnica de lo que se hacía en el siglo XIX, ¿no? O sea, por ejemplo, el colodión y este tipo de procesos es verdad que tienen un componente estético que atrae mucho y puedes quedar enganchado siempre en el mismo bucle de retratos frontales, poca profundidad de campo, las texturas y demás, pero creo que lo interesante es que hagamos cosas diferentes, porque, bueno, podemos, ¿sabes? Claro, claro. Siendo técnicas que nacieron básicamente en estudio, o sea, el colodión, tanto el daguerrotipo, son técnicas que por la maquinaria, por el laboratorio, el colodión húmedo, sabemos que no podemos hacer una toma y luego al otro día revelarla, tenemos que revelarla ahí en en el momento. Eh, Además de todo eso, ¿sentís de que qué es lo que nos da técnicas antiguas en el 2020? O sea, estamos hablando de que hoy agarro un celular y le pongo el filtro de ciano y tengo comillas, ¿no? Casi estoy Sí, seguro que pienso igual que vos. Es una pregunta que no es lo que yo pienso, ¿no? sí, sí, lo sé. Pero, ¿cuál es tu explicación de por qué en el 2020 hay gente que dice, bueno, voy a hacer mi trabajo en colodión? ¿Qué le da el colodión? ¿Qué le da el daguerrotipo? ¿Qué le da el ciano? ¿Qué le da esos procesos que ya van a cumplir casi 200 años?
Pues te puedo contar un poco lo que aportan para mí. En realidad yo creo que hay gente que a lo mejor no le aportan nada y no les gusta ni siquiera el proceso ni la apariencia. Me he encontrado con gente que no le gusta el collodion, no le gusta la apariencia que tiene. Pero para mí es una liberación. Yo me pasé muy pocos años, a lo mejor 3, 4 años hice fotografías digitales y soy una persona bastante técnica. ¿Vale? Entonces, para mí, poder hacer exactamente lo que quiero con un ordenador en una foto o en una foto digital o retocarla como yo quiera, a mí eso no me aporta nada. A mí quiero algo que me suponga ya me sale en inglés, un challenge, como Sí, un un reto, desafío, algo que te... Claro. que me lleve por caminos que yo solo a lo mejor no exploraría. Es decir, por ejemplo, llega un día y pues se me rompe un cristal o me sale una veladura en un sitio que a mí no lo hubiera previsto. Vale, pues voy a investigar por ahí a ver qué puedo sacar por ese lado, ¿sabes? Para mí esa posibilidad de que pase algo que tú no esperas y que te abra un camino nuevo para un proyecto o para una investigación, para mí eso es fundamental. Y creo que los procesos antiguos es lo que a mí pues, personalmente me aporta. La Aparte de, gente... bueno, la recuperación de objetos, en fin, todo lo que conocemos, ¿no? No es lo mismo ver una foto en una pantalla de un ordenador que tener un colodión en la mano o un daguerrotipo en una cajita que abres y tienes que mover y ver con la luz, a ver si encuentras y tengo el reflejo. Son momentos muy íntimos que con el tipo de fotografía digital no encuentras, ¿no? Sí, es un tema recurrente, creo yo, perdón, con lo que hablamos siempre con los fotógrafos que utilizan estas técnicas. Es como la fotografía más palpable, es un objeto casi eh, orgánico, más que una imagen bidimensional que se ve reflejada en la pared. Creo que es recurrente eso por la decisión que toman en hacer estas tomas. ¿Sentís que la gente se da cuenta de esos procesos? O sea, cuando alguien va a ver una exposición de fotografía de Joaquín Paredes, por ejemplo, y Mm, son todas colodiones. La sí. gente nota algo diferente en eso de decir, ¿por qué está así? ¿Nota la textura? ¿Se da cuenta? ¿La disfruta? ¿Sentís que le llega de alguna manera? ¿O no le importa ahí? Están Sí, no, no, raras. y además, sí, sin duda, gente que ha ido a ver alguna exposición mía y no tiene, por ejemplo, a ver, cuando la pones en un festival, por ejemplo, como el Revélate, que todo el mundo sabe lo que es, ese tipo de reacciones no las tienes, ¿no? Pero yo, por ejemplo, la he llevado a otros sitios, alguna exposición, y un festival, por ejemplo, aquí en Cáceres, que es donde a mí más fácil me puede llegar feedback de otra persona que no esté relacionada con la fotografía, y sí que les parece interesante. Bueno, puede parecerles o no, pero sí ven algo diferente, ¿vale? Okay. Y creo que ese es el poder de este tipo de procesos que a la gente la descoloca un poco. Van a ver una exposición de fotografía, pero se encuentran una cosa que no les cuadra. Ven cristales con unas texturas diferentes, ven unos brillos que no son los que suelen ver, ven reflejos, ven superposiciones, ven, no sé, sobrepasa un poco lo que es las dos dimensiones de la fotografía y yo creo que a la gente le choca. Eh, pero normalmente es bien recibido. Hay veces que no, que encuentra gente que le produce rechazo ese tipo de estética, ese tipo de fotos, pero bueno, no es lo normal. ¿Y sentís que iba a decir mercado, pero en realidad está mal expresado, sino que el arte de la fotografía va hacia la perfección de la imagen? Estamos todos apuntando de la perfección de la imagen, o sea, tener la cámara digital que casi reemplace a nuestros ojos y vamos a ver una imagen con una pulcritud increíble. La gente, ¿sentís que va a buscar eso en el futuro, ¿no? Hablo de, no sé, proyectemos como 100 años
en adelante, o se va a cansar un poco y va a empezar a disfrutar estos procesos que tienen, comillas enormes, esas imperfecciones que llaman la atención y dicen, ¿por qué esta imagen está levemente desenfocada? Quizás es por el vidrio que produce un leve desenfoque. ¿Sentís que Pues, eso, algo de eso va a suceder? yo creo que igual que la historia del arte en general, son procesos que van como una especie de espiral, ¿no? O sea, tú tienes, por ejemplo, la arquitectura romana y va cambiando la estética, y en un punto se vuelven a interesar por ese Unir. tipo de estructura y aparece el Renacimiento y se vuelven a olvidar de él y se vuelven a olvidar de él y de pronto aparece el neoclasicismo. Y yo creo que como la fotografía es un proceso tan joven, somos niños que están jugando Sí. todavía, estamos empezando a ver a lo mejor el primer punto en el que empezamos a intentar recuperar la estética y las técnicas que teníamos en un principio. Yo creo que serán ciclos. Es verdad que, por ejemplo, la lucha tecnológica en la fotografía siempre ha sido bestial y siempre ha ido dejando procesos por el camino, pero cada 10 años. O sea, desde el daguerrotipo al colodión, al calotipo, a la placa seca, al color, todos iban prácticamente desbancando y dejando en el olvido, un poco comillas, el proceso anterior. Entonces, el avance tecnológico siempre va a estar ahí. Pero yo creo que los artistas suelen mirar un poco más allá de lo que es el mero avance tecnológico. Es verdad que ayuda, pero creo que la fotografía artística siempre va un poco por su lado. Claro. ¿Se hace fotografía o en realidad te hago la pregunta a vos? ¿Hacer fotografía para fotógrafos? Se la hago a todos porque es algo que me interesa mucho y reflexiono mucho sobre el tema. ¿Se hace fotografía para fotógrafos o se hace fotografía para personas? ¿Sentís que cuando estás haciendo una imagen, más allá de hacerlo por un sentimiento personal, una satisfacción personal, que las tenemos todos cuando uno genera una imagen, es un medio de comunicación, o sea, estás transmitiendo algo a alguien. ¿Sentís que esa transmisión lo puede entender una persona convencional que no haya tenido estudio fotográfico o no tenga el ojo tan afinado como lo tenés vos? Yo creo que la fotografía es una de las técnicas artísticas que más fácil es que recibir interacción de un público que no conoce más allá de, bueno, me gusta la fotografía, la veo, es bonito, me interesa o no, pero no conocen nada de técnica. Yo creo que la fotografía, dependiendo de quién la vea, tiene un registro o tiene otro. Pero bueno, igual que la fotografía pasa con cualquier otra disciplina artística. Es decir, un pintor o un crítico de arte no es lo mismo que vaya a ver un cuadro o un crítico de arte que lo vaya a ver alguien que va porque le apetece ir a un museo y pasar un día viendo cuadros, ¿no? Yo creo que se leen en diferentes campos y yo creo que eso es bueno. Y creo que la fotografía tiene una ventaja enorme con respecto a otras disciplinas artísticas y es que le resulta más cercana a la gente normalmente. Más fácil esa interacción con el público que otro tipo de arte, que es la que tienes que tener un poco más de cultura visual y de educación. No quiere decir que la fotografía no se deba tener, pero que la relación suele ser más fácil con la fotografía que con otras disciplinas artísticas. Claro. Yo sé que tenés no una sociedad, sino colaborás muchísimo con el Revelate, el festival que Sí. estuvimos hablando, ¿no?, con Pep el otro día, un genio. Y me gustaría preguntarte, ¿qué pensás de todos esos movimientos fotográficos, vuelvo a repetir, de procesos antiguos, alternativos, de químicos, como los quieran llamar, porque tuve, no problemas, pero
siempre alguno se siente dolido si digo alternativo, no es Eh, alternativo, bueno, como quieran definirlo, no digital. ¿Sentís que va a haber muchos más procesos, muchos más festivales? Digo, estuvimos hablando el otro día con Pablo también del Experimental Photo Festival, estuvimos hablando con Sergio del Foto Patagonia, y eh, todos esos lugares van creciendo de a poco. Sentí que llega un momento que después se vuelve a achicar y vuelve a ser como una especie de acordeón, o va a ser una expansión interesante sobre eso. yo creo que a medio plazo lo que veremos es menos diferencia entre este tipo de festivales y otro tipo de festivales. Que la gente, espero que deje de diferenciar solo hago fotografía química o solo hago fotografía digital y en este festival sí y en este no puedo ir y a este no les parece interesante porque es una técnica del siglo XIX y al contrario. Yo creo que la tendencia será a valorar la fotografía por la fotografía, sin entrar en, bueno, pues este no tiene cabida aquí porque no hace digital. Yo creo que sobre todo el Revelate, que nació justo en esa época en la que parecía que iba a desaparecer todo, que iba a desaparecer la película, que nadie iba a poder revelar nunca jamás nada, un carrete en su casa, los procesos antiguos también parecía que iba a desaparecer todo. Y fue muy necesario en esa época y hizo una labor increíble. No sé fuera porque no tengo esa visión, pero desde luego aquí en España sí que fue un referente en cuanto a la recuperación y a poner en valor ese tipo de procesos. Y a mí me parece un festival maravilloso porque las cosas que ves ahí no las vas a ver en ningún otro festival juntas jamás. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero ves procesos y ves proyectos que no vas a ver en ningún otro sitio. Y bueno, además que ellos son majísimos y siempre hay un buen rollo en el festival que es genial. O sea, el primer año que nos juntamos allí, acabamos a las 6 de la mañana bailando todos allí en el... Es muy, muy divertido, sí, sí. Y yo creo que eso también hace, ¿no? Hace que la gente se sienta cómoda y que quiera ver cosas y que quiera ver arte y bueno, al final que las cosas son de tú a tú y ves que la gente es accesible y que no están en una nube por ahí, ¿sabes? Yo creo que eso es importante también. Y tu relación con tus colegas, no solo de España, sino mundialmente, es un mundo, el mundo fotográfico, de procesos antiguos, bla, bla, bla. ¿Es un mundo altruista o hay un poco de recelos? Algunos se guardan alguna fórmula que les costó tanto, que capaz que no hay que verlo con ojos de acusador, sino que, no sé, capaz que cree que esa es la manera, no sé. ¿Cómo te No lo llevas sé. con el resto? Sí, no, bueno, yo en general me llevo bien con el 99% de todo el mundo. Es verdad que, bueno, siempre tienes algún roce con alguno y eso yo creo que es inevitable, ¿no? Pero ya no porque sea fotógrafo o no, sino porque las relaciones Sí, humanas hay es gente un con la que cabrón. tiene... Claro. Entonces siempre hay alguno que... Pero en general, yo mi experiencia ha sido maravillosa con compañeros de profesión. La verdad es que siempre hemos compartido todo lo que hemos podido y yo, por ejemplo, pues cuando doy talleres yo no me guardo nada. Si a mí me preguntas algo y yo lo sé, te lo voy a contar. O sea que no... En ese aspecto vamos, no tengo ninguna duda en el que, además que para mí los conocimientos técnicos no, quiero decir, tienen valor y es mucho tiempo y mucho esfuerzo el que tarda uno en asumirlos, en interiorizarlos, pero para mí el valor es qué haces tú con eso. Entonces, para mí compartir qué fórmula hago de colodión o qué revelador uso me da igual, porque lo Claro. que hago con ello es lo que me importa, ¿sabes? Entonces, hay de todo. Hay gente que da talleres y luego no te cuenta nada porque se lo quiere guardar todo y hay gente que es muy, muy desprendida y ni siquiera dando talleres les preguntas y te contestan. O, bueno, yo creo que en ese aspecto también soy bastante accesible. Siempre que me han preguntado, yo siempre que he podido contesto porque es que es absurdo, ¿no? Si puedes ayudar a alguien, ¿por qué no?
Claro, sí, sí, sí. De tus alumnos, sabemos que das talleres y das talleres de todas estas técnicas. ¿Alguno te llena de orgullo? ¿Sabés que continúan? ¿El índice de deserción de esos talleres es muy amplio o muy alto? No sé, como lo quieras llamar. ¿Continúan un poco con la técnica? ¿Continúa la relación luego de eso, de ese taller que vos das? Yo en general, bueno, sí que he visto un cambio en cuanto a la gente que hace talleres y que luego se pone a trabajar con este tipo de procesos. Sí que he visto un cambio enorme de hace a lo mejor 6 o 7 años, que había mucha más gente para los talleres, pero muy pocos de ellos se ponían a trabajar. Y ahora la gente que viene a un taller es porque va a ponerse a trabajar. No, Qué no bueno. lo hacen por, bueno, voy a ver qué hay, algunos sí, ¿eh? Y viene gente a verlo, a practicarlo y verlo una vez en la vida y ya está. Pero otra gente que se pone, y la mayoría de la gente ahora mismo se pone y se pone a currar y se pone a currar bien. Tengo alumnos que están haciendo trabajos estupendos y muchos de ellos están investigando y haciendo cosas muy bien. O sea que en ese aspecto estoy Están muy haciendo contento. obra también, Sí, de sí, lo que me estás diciendo. O sea, hacen un trabajo en base a la técnica en pos de una imagen. sí, usan, por ejemplo, que así que me viene ahora a la cabeza Miguel Ángel Cruzado, que fue alumno mío hace 3 o 4 años, y luego, bueno, ha venido también a hacer un taller de avanzado, colodión avanzado y demás. Hizo un proyecto súper bonito, mezclando además fotografía digital y colodión, sobre una vivienda en la que había residido su familia y le iban a derruir, y la verdad es que es un proyecto precioso. Y bueno, a mí, pues claro que me siento orgulloso de que mis alumnos creen cosas bonitas con lo que aprenden, ¿no? O sea que hay mucha gente que está trabajando ya con eso. Qué bueno. Voy a retomar unas preguntas que dejé de lado cuando recién arrancaba, pero me parece, porque me olvido y la cerveza me hace olvidar eh, hacérsela a todos, pero me parece re interesante. Una es, ¿qué cámara te llevarías a un supuesto naufragio X y terminás en una isla solo, completamente solo? Y lamentablemente no te puedo decir que te lleves una mujer o lo que quieras o Para- un teléfono satelital para pedir ayuda. Te tenés que llevar una cámara. ¿Cuál sería esa cámara? Que vos decís, bueno, estoy acá, por lo menos tengo una gran compañía. Pues no lo sé, la verdad, nunca lo he pensado. Supongo que si tengo químicos para revelar me da igual. Si no, me llevaría una digital para poder verlas, por lo menos. Buena respuesta. Imagínate que, obviamente, después de pasar, no sé, 2, 3 años, te rescatan y vos tenés todo ese archivo ahí Pues no lo en, sé, creo que me llevaría algo de formato medio, una Pentagon Six, que le tengo mucho cariño y es una cámara cómoda de usar y demás. Bueno, a ver, mi cámara Parece, ideal es... parece una Dime. pregunta muy idiota, pero lo que quiero lograr es que me cuentes esa relación que tenés con tu cámara tan particular. Mm. Hay muchos que me han contestado de que nada, se llevarían a formato medio porque fue su primera cámara y- y sienten algo particular. Otros responden, no, 35 milímetros porque es más práctica para una isla. Sí, Eh, sí, esa era un poco la idea de responderte así. La Pentagon Six creo que fue la primera cámara de formato medio que tuve claro, y es la que probablemente. Pero bueno, puestos a elegir, pues me llevaría una 8x10. claro. Pero, pero bueno, Sé que tenés una cámara de placa de colodión, no sé si de colodión, muy grande. ¿Podés contarnos sobre eso? Muy grande para lo que yo tengo una 4x5 y creo que tengo la cámara más grande del mundo y en realidad después vi un video que estás si vos y queréis podemos decís, esta es mi cámara y tiene ruedas, tu cámara tiene ruedas. Y digo, ir la bueno, cámara. ya está, Pues pesa, palabras mayores. pesa como 60 o 70 kilos, así que sí, tiene que tener ruedas. ¿La Podemos ir hiciste a... vos? Estoy en el estudio, o sea que si queréis podemos ir a verla.
A ver. Desplazate como quieras, si no perdés señal. Ahí. Si queréis os lo enseño un poco. Estos son las picas que tengo, he revelado. Bien. Aquí hay alguna procesadora. Y Estuve viendo algunos vivos que hiciste y estuve envidiándote mucho el laboratorio. sí, la verdad es que es cómodo el laboratorio. Esta es una de 8x10 y la cámara grande es esta. Que es, pues, Increíble. el cristal es de 71 por 71. Es enorme, sí. Yo te hice la pregunta, pero justo se cortó, me parece. ¿La hiciste vos esa cámara o la mandaste a hacer con las medidas que querías? La hice yo, sí. Bueno, estas dos son las que hice yo. Eh, las cogí, o sea, en realidad todo surge un poco, incluso lo del colodión, surge un poco porque yo tenía un proyecto que de hecho llevo este año al Revelate, que quería hacer con colodión y aprendí colodión para hacer un proyecto. O sea, que lo de Claro. que va dedicado Va en la técnica. serio. Y fabriqué las cámaras y me puse con ello y bueno, me han pasado 10 años casi y lo voy a hacer ahora. O sea Claro. que bueno, pero las fabriqué yo, sí. A ¿Qué partir lente de, lleva esa cámara enorme? pues tengo tres. Una es un 600 milímetros, otra un 500. Son objetivos de reproducción, de estos que se usaban en las cámaras que se usaban para copiar mapas y planos y demás, que tienen mucha cobertura, son muy nítidos y bueno, pues para la cámara esa me venían fenomenal. Es un Lo que hice, costo, es un comprar costo el alto. Claro. Perdón, se entrecorta. ¿Es un costo muy alto una placa? Imagino acá en Argentina nos cuesta muchísimo hacer una placa 4x5 ya. No es imposible, pero bueno, lleva un costo. Me imagino una placa de ese tamaño, ¿lo podés hacer habitualmente? ¿Es algo regular o lo haces los días de fiesta, la Navidad y los revelates? Hombre, te tienes que pensar muy bien lo que quieres hacer. Claro. Ahí va. No solo por el dinero, que sí, que son caras, pero sobre todo porque, bueno, al final es un esfuerzo brutal. O sea, Claro. cuando hago fotos con esa cámara acabo hecho polvo. Y al final, claro, a lo mejor haces dos, tres fotos y no sale nada, no te vale para nada todo el día que has estado haciendo fotos. Y bueno, eso tienes que pensártelo muy bien. Pero bueno, cuando sale, increíble. Por Es ejemplo, increíble. retratos con ese tamaño es que estás haciendo un retrato casi 1:2. O sea, casi el doble de la cabeza La del... cabeza. Claro. Increíble. No es para que una tía venga y diga, sacame un retrato con esto. No, quítate tú. No, no. No, no, no. Es para hacer algo importante. Otra de las preguntas que te quería hacer, que dejé de hacer y retomo, es, ¿qué es lo más lindo que te dio la fotografía en todo este trayecto de vida, pensando, respirando, comiendo en base a la fotografía? ¿Qué es lo que sentís que te dejó realmente que decís, todo esto es muy lindo, la parte química, hacer una cámara enorme, pero ¿qué te dejó adentro tuyo? Pues yo creo que sobre todo la gente que he podido conocer gracias a dedicarme a esto es lo que más me llena y es lo que más me parece una tontería y una respuesta ñoña, pero al final es verdad. Bueno, es que hasta mi novia la conocí en una asociación de fotografía, o sea que en realidad mi vida gira alrededor de esto y la gente que conozco es lo que más me llena. En los talleres, en las exposiciones, en fin, para mí es maravilloso. Aparte de, bueno, pues por supuesto poder expresarme yo, ¿no? Pero creo que me quedo con la gente, más que eso, porque yo me podría haber expresado de cualquier otra manera y no Claro. tener por qué relacionarme con gente. Sí, y es
es una técnica, es un arte que habitualmente está asociado con un tipo muy solitario. No sé qué imagen habrá quedado en 1930, por ejemplo, un tipo Eh, solitario que va con su cámara portátil o compacta a retratar lo que puede de la realidad. Y en realidad somos personas que trabajamos con los seres humanos, básicamente, y no tanto, quizás vos tenés que aprender tu herramienta, que es la cámara, para transmitir en el lenguaje que son las personas, básicamente. Somos demasiado sociables, sí, sí, aunque no crea la gente eso, o haya alguno medio recluido. es verdad que sí tenemos, por ejemplo, yo trabajo solo y estoy en el estudio solo y paso mucho tiempo solo aquí con mis químicos, Claro. pero claro, para mí trabajar con gente al final es que lo necesitas y creo que sí, que la fotografía es muy social al final, no es... O sea, tiene tiempos de estar solo, que además yo los necesito, por ejemplo. A mí me gusta trabajar en el laboratorio y poner música y estar aquí tranquilo, pero claro, la gente es un factor imprescindible en la fotografía, sí, para mí por lo menos. Sí. Claro. Quedan 4 minutos. Habilito, dejo mi egocentrismo para solo hacer yo preguntas, para que la gente, si quiere, muy Vale, pocas, una o dos, te haga alguna pregunta rápida en base a lo que charlamos o cualquier cosa que te quieran preguntar. Y yo te hago una preguntita mientras la gente piensa y escribe. ¿Tenés pensado o viajaste a algún lugar o tenés pensado viajar a algún lugar en particular luego que termine toda esta mierda, perdón por la palabra, pero que nos agarró no, de golpe y porrazo? ¿Y tenés pensado alguna meta? ¿Cómo te ves en unos años? ¿Viajando? ¿Quedándote en España? ¿Trabajando más? me gustaría, sí. Yo siempre he viajado mucho y desde que empecé a ser fotógrafo dejé de viajar. Claro. Me lo gasto todo en químicos. Y en cámara antes. Claro. Pero sí, me encanta viajar y creo que es una de mis mayores pasiones y me encantaría viajar y dar talleres. Eso sería un... Para mí. Bien, te interrumpo porque queda muy poco tiempo. Sos bienvenido también a Argentina cuando quieras. Mira, me incluyo como miembro de Foto Patagonia, pero estoy seguro que en Patagonia te van a recibir con los brazos abiertos. Y ahí alguien preguntaba, ¿cuándo vas a publicar tu libro? Pues es que lleva terminado prácticamente 3 o 4 años, pero no soy capaz de terminarlo. Siempre tengo otra cosa urgente y no soy capaz de dedicarle el tiempo para terminarlo. Pensaba que este verano a lo mejor iba a poder, pero como se cambiaron las fechas del Revelate, ahora tengo el festival en septiembre y el verano lo tengo que invertir en terminar la exposición. Y no lo sé, la verdad. No me atrevo a daros una fecha, pero saldrá, lo prometo. Bien, vamos a estar todos pendientes. Quedan 2 minutos y estos 2 minutos me los dedico. Ya sé que hablé todo el tiempo y te hice preguntas y perdona a la gente que hizo más preguntas y quiere hacerlo, pero bueno, para no agotarte y te puedas ir a comer y descansar un poco, quiero agradecerte de todo corazón el tiempo. Me parece que sos una persona que nos atendiste a todos muy humildemente. Eso habla muy bien de cómo sos. Seguramente de como persona se transmite a las imágenes, eso se nota. Por Gracias. eso debe ser que yo hago unas imágenes de mierda. No, Pero por bueno, eso vamos a mejorar como seres humanos. Así que quiero agradecerte muchísimo este tiempo que hablamos, que charlamos, que nos divertimos. Espero pronto vender el riñón izquierdo que lo tengo destinado para poder ir a Barcelona y muy bien. así todos podemos brindar y tomarnos una cerveza. Te dejo estos 45 segundos para que digas lo que quieras y muchas Yo gracias. agradecerte muchísimo el ratito este, que me ha encantado la entrevista y probablemente haya sido de las más interesantes que me han hecho. Y nada, que igual que me gusta muchísimo tu trabajo también, creo que es así como muy expresionista y la verdad es que me gusta un montón. Así que ánimo y a Al fin seguir. alguien. Y, no, en serio.
me gusta mucho. Y que ojalá nos podamos ver en Barcelona, en Argentina o aquí en Cáceres, donde sea. Así que encantado, claro. Pronto todo esto se va a terminar y todos vamos a estar brindando con algo. Te agradezco mucho, 3 segundos, un abrazo.